con Joel Avilés Leiva, nuestro amigo historiador, que ya está en su quinto libro, nos está presentando su quinto libro. Vamos a conversar del quinto libro. Te saludo, Joel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los amigos de Mamayuca TV. Muéstranos el libro, porque estamos ante una obra hermosa, el diccionario histórico, biográfico de la comuna de Los Vilos. Un resumen como para partir conversando. Bueno, este libro es un libro, digamos, aniversario, porque es un libro que recoge las biografías que considero que son relevantes para la construcción de una sociedad que se convierte finalmente en comuna y que tiene algo que decir en la historia de Chile y quizá global, pues como un puntito ahí en el mapa geográfico. Entonces, lo que ocurre con el diccionario es que es publicado este año, 2024, y el 4 es sumamente simbólico en la historia de Los Vilos porque en 1854 una expedición de la Armada de Chile hace un estudio hidrográfico y cartográfico y por primera vez la coloca en un mapa, y al año siguiente, que es el gobierno de Manuel Montt, sale un decreto de que se constituya como puerto, el año 54. Entonces, el año 84, la familia dueña del terreno, la familia Larraín, dueño de los terrenos donde se constituyó el puerto de Los Vilos, pierde finalmente el juicio que había entablado con el Estado, porque señalaba en 1857 de que los montos para la expropiación de los terrenos no estaban acorde a la ley. Entonces se sintieron menoscabados y pusieron una demanda al fisco. Finalmente la Corte Suprema en 1884 lo que hace es finalmente ratificar que los precios estaban bien, y desde entonces se vuelve una comunidad, ¿cierto? Sí, una comunidad legal. O sea, durante 40 años se construyó muelle, se construyó casas, aduanas, bodegas, y la gente que se radicó ahí estaba toda ilegal. En proceso, es litigio. Es una historia que se escucha para el norte. Hay mucho, el tema sí. del asentamiento del borde costero es una lucha grande, sí, es lucha grande. Se distinguen en este diccionario histórico, ¿se distinguen tanto personas como lugares? Sí, bueno, por cierto que son personas que han estado ligadas, por sobre todo a la mayor urbe que tiene la comuna, que es la ciudad de Los Vilos, la ciudad y puerto de Los Vilos. Y desde ahí hay también personas que contribuyeron al desarrollo de localidades cercanas, por ejemplo, Pichidangui, Quilimarí, ¿cierto? El Valle de Pupío, el valle el valle interior también de Chihualoco, todo ese sector costero también, y de cordillera, Casuto, por cierto. Todas estas poblaciones con pueblos y aldeas pequeñas se constituyen cercanos en esta comuna, pero están referidas dentro del texto, pero claro, claramente la mayor parte son o tuvieron relación con la ciudad de Los Vilos en sí. ¿Ya? ¿Cuáles, entendiendo las personas, son poco más de 500 años que hay en este diccionario? ¿Cuáles son los apellidos, las familias que uno podría individualizar en este periodo? Bueno, al ser un asentamiento, digamos, que reciente en tiempo histórico, y tiene que ver mucho con la migración campo, en este caso campo-costa, porque era el foco que se estaba desarrollando, que es este puerto que se funda para sacar las exportaciones de minería y también alimentos, y también ganado. Eso fue muy importante. Entonces llegan tanto personas a trabajar en faenas de fuerza, de carga y descarga, ¿cierto?, de este puerto menor, pero también hay gente que constituye comercio, las autoridades,
Y esos apellidos se van repitiendo. Están los Larraín, por supuesto, que eran los dueños de la hacienda y que en su tercera o cuarta etapa aparecen como Mate Larraín. O sea, ellos siguen marcando presencia en la comuna. Siguen marcando. Hasta hoy, hasta hoy y de hecho son dueños de la hacienda Agua Amarilla, por ejemplo, que está cerca de Los Vilos, y tienen la playa Ñagué, que hasta hace poco también se abrió al mundo a través de una negociación con la propia familia y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Y Obras Públicas, para poder hacer un paso, ¿cierto? Para poder acceder a esta playa preciosa que es Ñagué, que está cerquísima de Los Vilos, está como a 5 minutos. ¿Hacia norte o sur? Hacia el norte. Hacia el norte. Entonces, está también la familia Jorquera, que también han sido ilustres alcaldes y son dueños de comercio también. La familia Madariaga, también, que tiene también raíces en el valle del Elqui. Pero que cuando uno empieza a seguir, estuvieron en Ovalle, estuvieron en mi propio Vicuña, donde está la casa Solar Madariaga, está también en Illapel, este famoso cura también que pelea en la Guerra del Pacífico, era el cura del batallón Coquimbo, ¿cierto? Después enferma y muere en La Serena, ¿cierto? Y está hoy día en el regimiento, en el cuartel. Entonces, esa familia como que también hace un trazo por todo lo que hoy día podríamos definir como región de Coquimbo, ¿ya? Muy importante también. ¿Quién más está? Bueno, los Tapia, la familia Tapia. Eso quería marcar, Joel, porque tenemos, me dices, Larraín, Jorquera, Madariaga. Yo entiendo que son con ascendencia española. Claro. Tapia ya entraríamos con gente que es originaria. Tapia sería... más gente del campo que llegó, gente de la costa. Sí, son del interior y llegan a costa. Hoy día hay 3 ramas de tapias que llegan a Los Vilos en diferentes épocas. Algunos son de Mincha, otros vienen de Quilimarí, y otros hacen el trayecto Illapel, ¿cierto? Ligua, Cabildo, Petorca, Illapel, Quilimarí, Los Vilos, y se van trasladando también en la medida que el trabajo, si está mal en una faena, ingresan a otra. O sea, no son trabajadores estáticos, sino que van a minería, ¿cierto? Van a ganadería, agricultura o a la pesca, que siempre está, ahí del mar siempre está y siempre los recoge cuando ha habido malos tiempos. ¿Serían más originarios o también vienen con cierta mezcla española? Yo diría que técnicamente son apellidos españoles, ¿ya? Las mezclas es más complicado seguirlas, ¿cierto? Pero sí tienen una cultura mestiza, criolla, chilena. O sea, sí o sí nadie es español o nadie es indígena, ni en el siglo XIX ya se podría decir eso. Y cuando aparecían, cosa que no es el caso, en los censos aparecía que eran indios. En esta zona no se da con esos apellidos. Entonces, claramente ya son entendidos como mestizos españoles o mestizos blancos. Tampoco les dicen pardos, o africanos, como se les decía, o negros directamente. No, son ya mestizos y así aparecen. Y el apellido Tapia, lo que sí ya es sinónimo de gente de mar. Tapia, digamos que sí, que hoy día es un referente en la pesca, así como también llegan otros. Hay como 3 ramas de leivas también, ¿ya? Que llegan a la costa. Algunos de ellos hoy día se consideran originarios. Y hay también rojas también que llegan. Hay varias ramas de rojas, hay una que llega también de Huentelauquén, Mincha, de ese sector. Entonces, claro, hay algunos que están en la búsqueda de su identidad o están buscando referentes y todo. Pero en general son apellidos españoles y una cultura ya mestiza y bien vinculado con el campo. Yo diría que en el siglo XIX es re difícil señalar cuáles son los oficios así como tan ya estructurados y enraizados, sino que eran multifacéticos las personas de esas épocas. ¿Qué personas se destacan? ¿Qué personas destacarías en estos 500 años que están en este diccionario? Bueno,
me gustan mucho esas personas que están como lejos de quizás de las grandes esferas, pero que están construyendo cosas. Me gusta, por ejemplo, Susana Salinas Valdía, que era una profesora que estaba a cargo del telégrafo de los Vilos, y que ella en un minuto, y lo hemos comentado otras veces, le toca el tema de la guerra al Pacífico, y ella es la que da el aviso, ¿cierto?, al gobierno, y desde ahí se activa todo el plan que después toma el Huáscar allá en Angamo, en Mejillones, ¿cierto? Entonces, ella yo creo que necesita tener una plaza, mínimo, una calle, ¿cierto? Yo diría que está los profesores también, Alejo Godoy también, o el padre José Manuel Salinas, importantísimo, el padre Salinas, que fundó una escuela. La iglesia la construyó nuevamente porque era una capilla pequeña, y antes había sido un oratorio, entonces él construye todo eso. La plaza también es un anhelo de él, y lo lleva a construcción también. Entonces, y la misión evangelizadora que hace el padre Salinas, que trae niños del campo a los Vilos a estudiar a la escuela, y también con las autoridades de la época se crea también un internado para estas personas. Después se crea un liceo, y también está fomentando la creación del liceo junto a otras personas de la época. Entonces, es cura de mi pueblo. Era el padre Salinas, y al final él dona lo que pudo ganar o acceder o reunir, lo dona a la caridad pública. O sea, entonces es muy interesante también estas personas que desde la religión, desde la educación, están señalando y fundando y tratar de mejorar la vida de las personas. ¿Estoy equivocado o la Quintrala tiene cierta relación con el sector de Pichidangui? Mira, ¿cómo es esa historia? Bueno, en realidad los tours hoy día te venden eso de que está la cueva de la Quintrala en la salida de Pichidangui. Ahora, por costa, ¿ya? De los ríos y Líspero, claro, pero en realidad ella tenía tierras, la familia tenía tierras en el sector de la Ligua, ¿ya? La Ligua, Cabildo. Y para el interior de la hoy día comuna de Los Vilos, el Valle de Pupío, ¿ya? Ahora, que una persona tenga tierra no significa que haya ido a todos esos lugares a conocerlo. Tenemos que pensar que ella es una mujer del siglo XVII, del 1600, que por muy independiente que haya sido, porque sabía leer y escribir, era una mujer de poder, ¿cierto?, administraba, igual estaba dentro de una sociedad donde el varón mandaba, por más que ella se hiciese famosa, porque muchas veces detuvo, ¿cierto?, a ciertas personas, hombres en este caso, ¿cierto?, y tiene un altercado muy grande ahí con el obispo de Santiago, el que va a generar después que la empiezan a nombrar como bruja. Entonces hay toda una leyenda rodeando a ella, y aún así, con todo como era ella, y la idea que tenemos de ella, es una mujer del siglo XVII que no se iba a mandar cambiar sola de Santiago, del otro lugar donde podía haber visitado, sola, trayendo, porque este es el relato, traía aquí esclavos, ¿cierto?, y los mataba y hacía los rituales, ¿cierto?, porque, bueno, todo un tema como de hechicería, o incluso de Hollywood, de brujas de Hollywood, que hacen estos sacrificios con sangre, ¿cierto?, con víctimas. Bueno, todo eso es muy de construcción también de la mala prensa que tuvo en su tiempo, digámoslo así, ¿ya? Ella tuvo un altercado con la iglesia, y tuvo un altercado también que venía de antes con el gobierno, porque la madre, despechada, había intentado envenenar a un gobernador del Reino de Chile. Entonces la familia ya tenía una mala fama en sus mujeres, y aparte colorinas, el color, ¿cierto? Bueno, todo eso, y aparte que eran mestizas, de entre cacica de Talagante, con un soldado alemán que viene con los españoles. En ese tiempo parte de Alemania era parte del imperio español. Bueno, ¿qué quiero decir con esto?
que desde el punto de vista histórico y desde la lógica también, es re difícil que una persona pasara todo el camino a Santiago, que era por el interior, que es mucho más largo que venirse por la costa. Llegar a costa, donde no había nadie viviendo en Pichangui, al menos español, que se sepa, ¿ya? Pasar por todas las dunas, por todos los quiscos, por todas las rocas. Ella sola trayendo no sé a cuánto para sacrificar. Por lo tanto, según tu información, no habría vivido en la zona. Ella llegó hasta la Ligua. Ok. Ese es su... Y tampoco aparece en el diccionario. No, porque aparecen otros dueños del fundo en Pupío. Que se le atribuya... ¿Ya? Pero no ella, porque... O sea, ella no sale vinculada ahí, pero sí, por ejemplo, sale Hernando Magallanes. Porque Hernando Magallanes en 1520, él toma rumbo a lo que es Filipinas, finalmente va a llegar allá, desde la altura de Los Vilos, y eso está confirmado en un par de libros. ¿Y baja en Los Vilos? No lo sabemos. Ah. Pero se demoró más o menos 2 meses desde el estrecho de Magallanes en llegar a la zona de Los Vilos. Entonces el agua que pudo recuperar desde los lugares, porque tuvieron que bajar a tierra a buscar agua dulce. Bueno, eso ¿cierto? Claro. O sea, desde el punto de vista de la lógica, eso nos dice, no está el dato. Y una persona purista te puede decir, no, pero no está, es imposible. No, pero el agua se echa a perder. Claro. Y tenías que tomar mucha agua para mantenerte. Entonces, debieron bajar en ciertos ríos y lo que sí sabemos, porque lo que escribe Pigafetta es que a la altura, al grado latitud 30 sur, rumbamos hacia el oriente. Entonces... Mira, ¿cómo se trabaja un libro así? Porque uno advierte un montón de trabajo. Una cosa es la cantidad y otra es cómo lo direcciona. Son información recibida de las mismas personas, información en alguna biblioteca. Cuéntame de eso. Bueno, hay harto trabajo de archivo, de libros. De entrevistas con las personas. Fuente primaria, fuente secundaria. Y por cierto, las entrevistas, las conversaciones, no tan solo algo tan estructurado como una entrevista, diferentes tipos de entrevistas, sino que también conversaciones así en un asado, te invitan de repente en un bar, te va a ver un partido y sale la conversación, oye, mi abuelo es esto, otro. Y ahí yo tomo esas informaciones, así de cuidado cuando estemos en alguna reunión lo que van a contar porque yo estoy atento. ¿Ah? Y eso lo aterrizo, lo llevo en papel y trato de contrastar Hay también, por supuesto, que tengo que limpiar porque hay mucha también fantasía de los seres humanos. Tenemos eso de engrandecer cosas que también a veces no son tanto, pero a veces otras sí. ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cómo vas cortando? Porque hay una tendencia de darle cierta fantasía a la historia, ¿no? Esa fantasía que la vuelve más interesante, que la hace más hollywoodense. Eso pero que a la hora del dato duro es re poco lo que tiene. Entonces, ¿cómo te manejas tú en esos límites? Bueno, lo que es lógico entra. O sea, y hay ciertas cosas que se pueden corroborar con ciertos documentos. Y lo que no, se cita a la persona, indicando abajo que este es el relato de esta persona. Entonces ahí yo le doy créditos en cierto sentido, pero lo otro también queda abierto a criterio y a especulación también del lector. Ahí dejo una puerta abierta, pero en general acá casi toda la información está corroborada. No hay nada que yo ingresara al libro que no tuviese una forma de comprobación. Por lo tanto, hay información que en algún momento tuviste y que descartaste. Sí. ¿Hay cosas que uno podría considerar novedosas para la gente que conoce la realidad de Los Vilos a través de este libro? ¿Hubo cosas que aparecieron por primera vez, al menos en lo que es literatura? Claro, bueno, primero que todo aparecen personas que contribuyen a la cultura del país, en realidad. El país, por ejemplo, Igor Gojkovic, gran historiador académico de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que él ha formado a múltiples historiadores
sin duda que va a ser candidato en algún momento al Premio Nacional. Bueno, Juan Gandulfo Guerra, gran escritor anarquista, médico, el de los primeros que hace todo esto rescate operativo, ¿cierto?, en los barrios más pobres en el tiempo de la cuestión social. Bueno, es un médico trágico y suicida, ¿ya? Veía el tema del ocultismo y él hace, por ejemplo, las primeras portadas de los libros de Neruda. Neruda a Juan Gandulfo Guerra, Crepúsculo, se lo dedica. Entonces era un tipo muy, muy interesante que va apareciendo y que está y la gente, no tan solo la gente de Los Vilos no sabe quién nació en Los Vilos, en este caso en el Fundo Las Vacas, hijo de italiano. Había muchos inmigrantes, igual que en las películas que uno ve de Hollywood en Estados Unidos, irlandeses, ¿cierto?, griego, italiano, bueno, ahora está lleno de hindúes, ¿cierto?, pakistaníes. Bueno, en este caso venían muchos y estaban trabajando no tan solo en las grandes minas o en el salitre o en Lota, no, estaban acá estaba lleno y la gente, y había matrimonios entre chilenos y estos extranjeros y de ahí surgen otros tipos de generaciones de mestizos. Bueno, ¿Qué otros personajes o novedades? Ya que hablábamos de Pichiangui, aquí sé que hay una mujer potente, ¿ya? María Loreto, ¿ya? María Loreto Gac, ¿cierto? Ella fue dueña de Pichiangui y ella da como el plus de que Pichiangui se constituya en un puerto. Ella era hija de un norteamericano, Enrique Fulner Price. Enrique Fulner Price es uno de los operarios de la imprenta que trae José Miguel Carrera. Entonces él se queda en Chile, se casa con chilena, que era dueña de una hacienda en Quillota, y él durante todo el tiempo apoya a José Miguel Carrera, y después cuando viene la derrota a Rancagua, él empieza a apoyar a Manuel Rodríguez, y empieza a apoyar. Entonces en algún momento los realistas lo toman preso porque lo descubren, ¿sí? Estas personas son las que son dueñas después de Pichiangui, o sea, están ahí, en esa zona, ¿ya? La zona de Pichiangui siempre ha tenido conexión con Quillota, mucha conexión con Quillota. Entonces, para algunos, y también la arqueología lo demuestra, que Aconcagua con Chuapa están muy conectados, es como zona de encuentro, más que de límite, de encuentro, de diferentes culturas desde la época prehispánica. ¿Cómo se llama el señor que era muy, muy reconocido en los años 70, que tenía una bomba, un restaurante? Don Mirko Buletín. Que era una parada también obligatoria de los buses de recorrido regional, buses nacionales. Mirko Buletín. Mirko Buletín es una persona descendiente croata. Muy escuchado. Sí, que se instala en Los Vilos y él era miembro del Partido Radical. Pero recordemos que el Partido Radical se divide, ¿cierto? Se divide después del gobierno de González Videla. Entonces hay unos radicales nacionales que son de derecha y el otro el Partido Radical que después del golpe de Estado se une con la socialdemocracia, ¿cierto? Entonces él adhiere entonces al Partido Radical Nacional. Él sí está en el... Sí, y aparece que es finalmente alcalde designado. Y yo diría que es, de los que yo recuerdo, uno de los grandes alcaldes de Los Vilos. Hizo muchas cosas y era muy abierto y se generaron en esos 2 años que estuvo muchos proyectos que hasta el día de hoy todavía se mantienen. Entonces, y aparte tenía este tema comercial, él se casó con una señorita que era de las familias importantes de Quilimarí. Entonces generaron todo un vínculo también de las primeras, valga la redundancia, las primeras damas comunales que iban a ver los internados de niños, que iban a los operativos de la Cruz Roja, de las damas de rojo, todo el tema social. Estamos hablando del año 88, del 88 al 90, ¿ya? Entonces, muy interesante don Mirko. ¿Hay descendencia hoy día de don Mirko acá en la zona, en Los Vilos? En Pichiangui, sí, en Quilimarí, en esa zona. ¿Ya? Pues, ¿otros personajes que te gustaría destacar? El padre Miguel, otro cura, padre Miguel Contardo, él llega a Los Vilos porque él siguen a Miguel Ángel, este joven
¿cierto?, de Villa Alemana, que eso ve a fue la Virgen. A mediados de los 80. Y él escribe un libro al respecto. Hay un libro, porque a él lo castigan finalmente y se va a Los Vilos. Y el padre Salinas también creía e iba a este cerro, ¿cierto?, en Villa Alemana, donde se aparecía la Virgen, donde estaba Miguel Ángel. Y a ellos finalmente los castigan una vez que la iglesia señala que esto era una farsa desde el punto de vista de la iglesia. El padre Salinas se bajó, no habló más del tema. Pero el padre Miguel, hasta el día de su muerte, dijo que era cierto y que la iglesia se había equivocado al negar a Nuestra Señora. ¿Ya? Hay un capítulo, bueno, uno que en algún momento he escuchado, que es la fiebre del loco que hubo en Los Vilos. Sí. ¿Aparece retratado en el libro? Sí, hay varios pescadores. Dicen que fue una verdadera locura. Lo que ocurre es que el año 77 se envía desde Valparaíso una muestra de este molusco, el loco. Porque la gente no sabe, ¿cierto? El loco es un molusco univalvo, ¿cierto? Que tiene ventosas, se alimenta a través de plancton, pero también es carnívoro. Si pilla una jaiba en mal estado o un erizo, todo se lo come, ¿ya? Y bueno, es carroñero también. Entonces, y es pariente del caracol de mar y del caracol de tierra, ¿ya? O sea, sería un caracol grande este molusco. Bueno, y había mucho en la costa de Chile, se consumía desde la época prehispánica, de la época antes de... Pero no estaba masificado. Pero no era parte del consumo país, primero que todo, sino que solamente en los lugares de costa. Y de repente Chile se abre al mundo y en eso se envía una muestra a Japón y prende. A los japoneses les gustó. El tema es que esto se dispara, no hubo mayor control. Había leyes, o sea, pero no estaba el recurso loco, como nunca se había explotado así tan masivamente. Y a los japoneses les encantaba el loco más chico, que es como más chicloso, pero tiene mejor sabor. Y se agrega de que mucha población pescadora había llegado a la costa en tiempo de crisis. No eran de origen pescador. Entonces, ante la cesantía, la costa siempre ha sido una esponja, y eso lo podemos ver en varias partes, incluso en la época da alimento. Cuando terminó la época salitrera, ¿dónde llegó mucha gente? A la costa. Se hizo pescadora. De ahí en tiempo viene esta crisis de los años 70 y llega mucha gente del interior, otros lados, a hacerse pescador. Y como no había regulación como hoy día de que sacar el carnet de pescador en cuanto o a los cupos dentro de caleta, sino que ya llegaron y se instalaron. Bueno, no tenían la cultura entonces de los antiguos pescadores que sacaban el loco, pero sacaban de orilla, porque la tecnología no te permitía llegar más abajo. Y los buzos escafandra, yo les recuerdo que a las personas que era un casco, ¿cierto? Y también con plomo y también con botas de bronce. Entonces caminabas como con 50 o 70 kilos de más, ¿no es cierto? ¿Están los primeros escafandras en el libro? Sí. Y bueno, don Raúl Tapia. Me parece que hay un señor Tapia. Sí, la familia Tapia está muy presente. Y otros más que eran los operarios de las grúas del puerto, como Héctor Rojo, por ejemplo. Hay muchas personas así que son como anónimos, pero que contribuyeron a construir eso. Bueno, el caso es que esta fiebre del loco, los antiguos pescadores dejaban poquitos de loco para que se reprodujeran. Los que llegaron después, no, todo a arrasar. Entonces, el gobierno de la época, el gobierno militar, lo que hace es generar vedas. Pero no fue nacional en un principio, entonces se declaraba para ciertas regiones y otras quedaron libres. Entonces, esta gente se va más al sur, se va corriendo más al sur. Entonces, los nortinos, y entre ellos van los vileños, que son muy conocidos, tenían otros tipos de prácticas y ya tenían el buzo joca, el traje de buzo joca, que es este traje neopren, el de hombre rana, que nosotros vemos hoy día en caleta, ¿cierto? Y se van con todo para allá a las islas de Chiloé.
y llegan incluso hasta la 11ª región. ¿Hay un capítulo de un accidente, de una goleta que se pierde con vileños? Sí, hay como 38 muertos en general. También hay mucho engaño de empresarios que lo llevaron, sacaron loco y después los dejaron abandonados. O cuando les iban a pagar, primero váyanse hacia otro pueblo y me esperan ahí. Y nunca llegó. También se hicieron fortunas. ¿Pero en Los Vilos? En Los Vilos. Porque hay un apellido muy conocido que es el primero que comienza a exportar. Mira, acá se habla mucho, acá en Coquimbo, la región, de don Carlos Salazar. Carlos Salazar era de Coquimbo, había sido buzo escafandra, y después se hace comerciante. Está en el diccionario. Se menciona, pero como él era de Coquimbo, claro, hay una relación. Pero él comienza a exportar desde Los Vilos. Él empieza a vender, y otros, él es como intermediario. Disculpa, exportar me refería, comienza a vender desde Los Vilos. Y de todas las caletas, él de los años 60 se lleva personas, y antes estaba don Mario Madariaga, ¿ya? Que tenía una tienda también, el Gallito en Los Vilos, pero él también está comprando estos locos. Se está abriendo primero el mercado en Santiago. A través de trenes. Sí, a través de trenes, sí, claro, a través de trenes. Claro. Y algunos en buses, pero en general en trenes. Entonces primero lo que hace también la gente es meter el consumo de loco a través de las personas que venían de Santiago que no tenían ni idea de cómo se comía el loco. Lo que entiendo es que al comienzo la gente se encuentra con este producto y después, al poco tiempo ya había una verdadera multitud de gente esperando el tren por este producto que eran los locos. Porque, claro, les encantó y se vendía a bajo precio porque el consumo solamente era en caleta, claro, o en zona costera. Pero a medida que la gente lo pueda acceder, aunque hay algunos restaurantes. Y hay también, esto lo dijo don Juan Ricardo Conyumia, que me hace clase en el doctorado en historia, el profesor. Él hizo un estudio muy interesante del consumo de peces y mariscos en Chile, hasta 1930. Entonces habla del periodo colonial. 1880 hay consumo de loco en Santiago, en el mercado. Hay justamente un día a comer el general Baqueano, porque le encantaba ir a comer con la gente del pueblo. Por eso era muy querido. Entonces, y también el mercado al lado del puente de Calicanto, que después ustedes saben lo echaron abajo. ¿Y huevo? Sí. Y se podría, todo con huevo? Sí. Y se podría haber recuperado y eran las postales de Santiago, pero prefirieron echarlo abajo. Y construyeron los bodrios que hay ahora de puentes, que son horribles. Bueno, el caso es que el loco se consumía, era muy poca gente la consumía, pero los japoneses prenden con esto, lo empiezan a comprar y a pedir. Y después se mete en el mercado taiwanés. Hoy día es Taiwán el que compra ya desde finales de los 80 y de ahí distribuye hasta Japón, hasta China continental. ¿Cuál es el problema que tienen hoy día los pescadores? Que en vista de esta guerra fría que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, y el crecimiento de China como entendiéndose ya como nuevamente recuperando su condición de imperio, ha hecho que los países que son aliados comerciales le quiten la categoría a Taiwán de país independiente. Es una provincia rebelde de China eso. Y presionaron entre ellos también a Chile. Entonces, hoy día los pescadores sufren bajos precios de la venta de loco. Estamos hablando que en algún momento llegaron a vender a 14.000, a 18.000 el kilo de loco. Kilo de loco debe ser 6 locos, ¿cierto? 6 locos, ¿ya? Por frasco. Bueno, ahora eso está a menos de 6.000. Y es porque China impide, bloquea, entre otras cosas, el ingreso. Entonces, una cosa que es de política global, ¿cierto? Tiene la repercusión en Oye, como efecto mariposa. Sí. Joel, hay una playa que tiene un triste, en el sector, que tiene un triste registro sobre gente de Illapel que baja a la costa, ¿sí? ¿Está en el diccionario? Mira, hay, bueno, cerca de Los Vilos, Los Vilos en sí, la integración del borde costero ha sido grande. Se hizo una construcción de un molo, ¿ya? Y se cambió la dirección también de ese molo, ¿ya? Se hizo de nuevo, y ese molo ha impedido que la arena vuelva a alimentar la playa, que todos conocimos de Los Vilos. Por otro lado, se ensanchó la avenida costanera, y eso también fue encima de sitios que por las fotos antiguas, años 50, años 40, vemos que eso tenían foresta, tenían vegetación.
y por ende humedales, porque también salía agua ahí. Y los pescadores que vivían ahí dicen que desde un cerrito que había ahí corría agua y por eso estaban ahí, por eso es que había agua dulce, ¿cierto? Bueno, todo eso se fue perdiendo, hoy día es puro cemento. Y lo tercer punto, y que también es importante, el cambio geológico ocurrido con el terremoto del 2010. Ahí cambió la costa del sector de Los Vilos. Entonces, la gente en Los Vilos se va a bañar al sector de Mata Gorda, ¿ya? Que en la colonia se le decía Mata Grande. Mata Gorda, y no es una playa apta para el baño. ¿Y ha cobrado víctimas? Y ha cobrado víctimas. Sí. Sí. Y bueno, entonces la comuna hoy día, la gran playa que tiene, no está en el pueblo de Los Vilos, en la ciudad de Los Vilos, está en Pichiangui. Esa hoy día, digámoslo así, es la capital turística de la comuna, y Los Vilos se ha convertido en un pueblo para ir a comer, porque tiene excelente gastronomía. Muy buena. ¿Cierto? Tiene un borde costero maravilloso, pero la gente, como no está en la playa, se va a otros lugares, o pasa de largo a La Serena. ¿No? Entonces, claro, los grandes desafíos que tienen las autoridades, tanto presentes como las que vengan, es cómo este balneario puede funcionar sin una playa. Entonces, ahí está el detalle. Y tenemos también una minera que también está presente con sus instalaciones también en el borde costero, y eso se ve. ¿Cuál es tu evaluación de pelambre en Yo, la zona? bueno... Disculpa, más allá de pedirte una evaluación de qué es lo bueno, qué es lo malo. No, si tú me preguntas, a mí nunca me ha gustado pelambre. Así, esa es la respuesta más sincera que te puedo dar. Nunca me ha gustado. Pero no tan solo el hecho del tema del medio ambiente o las prácticas que uno ya más grande uno lo va entendiendo, las formas empresariales, sino más bien va en lo cotidiano, en cómo me afectó a mí de niño ver que se construía este armatoste de metal sobre las pozas en las que yo iba a jugar, que las familias de Los Vilos íbamos a jugar, porque ese era el paseo de Fiestas Patrias también. Hay una invasión del espacio. Claro, o en el verano. O sea, esas pozas que había naturales, no sé, pues uno se bañaba ahí con primos, primas, ¿cierto? Toda la familia haciendo asadito, dejando las bebidas, las free, helando ahí, ¿cierto? Las bebidas en las positas. Y están las fotos, pero ya no están esos paseos. Hoy día tú vas ahí, ¿quién va a ir ahí? Entonces, la laguna, por supuesto que también nos bañábamos en la laguna. ¿Ya? De eso después se cerró y se protegió. ¿Ya? Quizás está bien, no sé. Pero sí, por un lado, te buscan la salvación o al menos justificar su presencia ahí a través de todos estos proyectos de aporte al medio ambiente, y las personas que están ahí, yo creo que sienten que están protegiendo, porque las contratan para eso. Pero más arriba tienen otra, y es para cumplir con la ley, o son proyectos, ¿cierto?, para tener mayor relación con la comunidad, y es parte del contrato del proyecto. ¿Ya? Eso lo tengo claro. Ahora, para mí es chocante eso. ¿Se advierte un aumento en el tema de lo que significa los dineros que empiezan a circular en la zona? ¿Hay una inversión en la zona de lo que se gana en la mina? Mira, hay una inversión bueno, hay empresas que trabajan con la minera, o hay empresas que prestan servicios externos, ya hay como 3 o 4 fases, ¿cierto? Muy pocos trabajan directamente, pero en sí, claro, queda dinero. El tema es que también hay mucho trabajador de afuera, entonces el dinero se va No queda en la zona. No, claro, pero por otro lado tiene el impacto de que se disparan los precios. Entonces, zonas agrícolas, estamos cerca de zonas agrícolas, y es muy caro los alimentos, ¿ya?
Los arriendos también. Y en Los Vilos hay una crisis también de eso porque no se han construido nuevos barrios desde hace unos 15 o 20 años. ¿Ya? Por todo un tema que ocurrió en su momento, aprovechándose de los vacíos de la ley prácticamente fue castigada la comuna de no tener proyectos del MIMBU. ¿Ya? Entonces, hay una presión de la propia gente y también están los precios disparados en la medida de que cobran precios de minería, precios de minería donde entonces, todos los otros rubros quedan por debajo. Claro, y por otro lado tenemos el impacto también, por ejemplo, en el mundo automotriz, en la población, en el número de vehículos que existen. Y por cierto, muchos son de último modelo también, porque ahí sí es que se ven. Ahora, para mí, yo creo que el desarrollo, ¿cierto? También es cognitivo, ¿cierto? No tan solo es tener mucho dinero, sino también cómo haces inversión, no tan solo en lo material, sino también en lo intelectual. ¿Y está esa segunda inversión? Y educacional. Y yo diría que están debiendo, ¿no? Yo creo que siempre se puede más y ellos tienen las formas y recursos de hacerlo. Entonces, creo que ahí debiese estar más, porque claro, uno ve mucho oro, pero no todo lo que reluce es oro, ¿no? Entonces, ahí están las instancias también de los propios municipios, de ver cómo está esa relación, si es que tienen algo que ver. Yo entiendo que sí, porque reciben también fondos, apoyo, etc. Pero en lo general yo creo que se puede hacer mucho más. ¿Ya? Bueno, y espero que lo hagan. Bueno, la empresa está haciendo ahora construcciones para mantenerse unos 40 años más en la zona. Han ido ampliando un poco el radio de acción de su explotación. Así es que yo espero que se pueda generar más proyectos que sean de impacto real a las personas, que quede algo más, porque 40 años se pasan volando y después se van y solamente va a haber una arqueología. Joel, a propósito de dejar legado de cosas que le ganen al tiempo, hay un señor escultor que trabaja hermoso, hay una escafandra, hay una señora Rodolfo. Que está en el diccionario. Sí, está Rodolfo Vuccerenich, sí. Rodolfo Vuccerenich. ¿Él es concejal o fue concejal? Él es concejal y me parece que va a la reelección ahora, Rodolfo. Así que... Otro personaje destacable. Sí, bueno, Bill Van Borcher también está, que también es escritora famosa, que también vivió en Los Vilos. Estoy buscando el Rodolfo, Así que sí. Ahí está. Bueno, Rodolfo Vuccerenich está al lado de Santiago Hueras. No sé si han escuchado hablar alguna vez de Santiago Hueras. Santiago Hueras, ¿cierto? Fue un coronel de caballería del ejército patriota en la Guerra de Independencia. Y él era dueño, su familia, del Fundo Infiernillo, que está al interior de Los Vilos. Así que es el héroe local de Los Vilos, claro, pero la gente no tenía mucha idea de quién era Santiago Hueras primero, y menos que había nacido en Infiernillo, en relación con Infiernillo Petorca. Entonces, bueno, esas cosas también son de divulgación, de tratar de meter estas cosas al relato, a la narrativa, y que el libro ha sido muy comentado y le ha ido bien también. ¿Cómo se adquiere el libro? ¿Dónde? ¿Mira, estudios, lugares de venta? Sí, mira, el libro está en librerías regionales, va a estar también en puestos también de Hugo Aguilera, ¿cierto? También ahí con los amigos de Mamayuca también vamos a tener un espacio. Está en Borde Libre también, lo pueden encontrar en internet, y también está en Macondo, en La Recoba. Entonces estamos generando más espacios para poderlos colocar. Y por cierto, a través de la Corporación Gestores del Chuapa y sus redes. Bueno, Gestores del Chuapa es la corporación que apoya también en estas publicaciones, junto también al gobierno regional a través de su fondo editorial. Así que completamente agradecido de todas las personas que han participado. No tan solo soy yo, sino un equipo grande. Y este libro recoge el trabajo que llevo desde 2008. Harto trabajo. Entonces, ahí está, y sobre todo la foto también,
También Pablo Fernández, que es el diseñador con el que trabajo hace años, que hace estos trabajos tan lindos. Los Vilos en 1904. Es en la calle, la calle Caupolicán, sí, principal. Entonces ahí está el hotel ese, la Géminis, sí. Estas son las bodegas municipales frente al banco. Sí. Entonces eso es como... Es la principal, la columna vertebral de los Vilos. A mí me gusta esta foto porque es como... bueno, esos animales que están ahí están cargando mineral, lo traen. Lo traen desde el interior, seguramente va a barco. Y es como un viaje al tiempo, es casi como una foto del western, ¿cierto? Falta que salga Clint Eastwood ahí, ¿cierto? En el duelo. Entonces me gusta mucho esta foto. Y por el ¿Año aproximado? En 1904-1908. Se encontró en Francia. Bueno, eso es también la zona donde está la Capitanía de Puerto. Esos eran los edificios que estaban en esa época. Entiendo que la caleta actual no es la misma... No, claro, se fue corriendo. Se corrió un poquito... Sí. Y de hecho podríamos decir que incluso ni siquiera era caleta. Cuando hablan de caleta en realidad es un término técnico para un varadero rocoso, ¿ya? Los primeros restos entiendo que se encuentran más hacia el oeste. Claro, o sea, y era muy precario, ni siquiera muelle, nada, o sea, no, era un lugar donde dejar... Y esos son los botes de la época. Estos son los botes de 1904, o sea, lo que hoy día vemos es un bote muy diferente, ¿ya? Este es un bote mucho más... De hecho, es un bote de otra categoría española, los bongos que se hacían. Y también hubo de doble proa, que son como almendras. Eso también existió, es muy, muy español. Ahora, el español se acerca al mar más que por el acercamiento en sí, digamos, a las riquezas del mar, porque el mar le da la posibilidad de exportar el mineral que está sacando del país, ¿verdad? O sea, busca el mar como puerto de exportación. Claro, lo que hace el español cuando se instala es... Había un consumo limitado de pescado, sobre todo en estas pocas ciudades, entre comillas ciudades, que para nosotros serían una villa de barro y paja, o sea, eran casas muy, muy precarias. Bueno, pues esos pueblitos pequeños, villorrios, consumían pescado y el Cabildo de Santiago autorizó que hubiese un alguacil en Santiago. Entonces te habla de que traer pescado a la ciudad, tenía que haber un día para vender pescado. Sobre todo ya en la Semana Santa se comía pescado, entonces era el tema. Entonces lo traían de la costa, se demoraba 3 días desde San Antonio. Cuando te dicen Quintero, están hablando de Quintero, pero también están hablando de Valparaíso, ¿ya? Llega ese pescado, pero a veces llegaba en malas condiciones, ¿ya? Y entonces el consumo de pescado en Santiago tiene que ver con las lagunas cercanas, ¿ya? Los ríos cercanos a Santiago tenían peces y las lagunas también. Entonces había un pescado de río, de interior, y a eso cuando de repente llegaban algunos mariscos que no llegaban tampoco tan frescos. Entonces ahí se consume también marisco al estilo indígena, que era seco, ¿ya? Salado, en estas cuelgas de locos, por ejemplo, ¿ya? Que era muy de los mapuches, ¿ya? Y que se daba también para esta zona, mucho. Mi abuela también hacía eso, entonces eso pasó también al campesino chileno mestizo, o sea, era parte... Hay fotografías que van con un palo, una madera, y van colgando, van caminantes. Sí, claro. Sí, ese es un coquimbano descendiente norteamericano. Una foto que siempre se repite en las fotos antiguas de Coquimbo. Sí, y este señor vendía, y hasta la década de los 60 yo he visto fotos, que se vendía así el pescado, los congrios, otros peces, otros pescados se vendían así en la... Entonces, ¿quiénes son los primeros empresarios, digamos, sí, del pescado en Chile? Son 2, pero auspiciados por el que mandaba, al menos desde el punto de vista español, que era Pedro Valdivia. Es Francisco Aguirre, que es acá importantísimo acá en el norte de acá hasta Copiapó, al menos, y por el lado argentino también es importante, o sea, tiene plazas, tiene también, porque fundó varias ciudades en la actual Argentina, norte de Argentina. Francisco Aguirre, solicita a Pedro Valdivia que le dé la concesión
de toda la costa hasta el Paposo. O sea, desde Antofagasta. desde Chua, él habla desde la costa del Papudo hasta el Paposo. Claro. O sea, Son 3 regiones. son como 5 regiones, ¿cierto? Quinta, cuarta, claro, tercera, segunda, claro. Entonces, todo eso se lo deja él. Y el segundo es Joan Pastén, o Juan Pastén, como se llama. Pero entiendo que siempre hay un interés de la exportación, de poder poner puertos para sacar los minerales. Estas personas después empiezan a llevar, cuando se hace el transporte, se empiezan a construir barcos en Chile. La primera experiencia en Concón la queman, ¿cierto?, los michimaloncos en su rebelión, ¿cierto?, su insurrección. Pero después se tiran más al sur y en Constitución se hace un pequeño astillero y se empiezan a hacer barcos que para nosotros serían lanchas. ¿Ya? Y ahí empiezan a un comercio con el Callao. Entonces empiezan a traer también cierta aguardiente de allá en estos jarrones de greda, ¿ya? Y empiezan a llamar pisco. Y aquí también se había empezado a desarrollar ya, y se le empieza a llamar pisco por los jarrones, ¿cierto? Y porque vienen de la ciudad de Pisco. Entonces ahí está la raíz de las peleas, ¿cierto?, de hoy día de los empresarios pisqueros de Perú o de Chile con respecto al origen del pisco. Pero en realidad es una pelea bizantina, porque si siguen así, España se les va a meter en medio y va a decir, oye, todo esto es tecnología nuestra. Trajimos la uva. El alambique lo trae. El alambique, ¿cierto? Es diferente la forma de trabajar el cobre. Bueno, y entre medio de todas las cosas que Chile está vendiendo, están los cordobanes, ¿cierto? Están un montón de sus productos, el cebo, ¿cierto?, el charqui. Entre ellos va pescado salado, ¿ya? Pescado ahumado, ¿ya? Y entonces, y eso, que era muy indígena, pero también lo tenía el español, se lo están metiendo al mercado de Lima, pero al mercado sobre todo del Potosí, ¿cierto?, que está la gran mina que es la actual Bolivia, ¿cierto?, la mina de plata, que fue el motor económico del Imperio Español. O sea, no es menor, o sea, desde Bolivia se alimentó todo el Imperio Español, moviendo las barras del Cerro Grande de Potosí. La plata, ¿no? Claro, la plata. Y tanto sí que después cuando se constituye, hay toda una pelea y incluso una explicación económica de por qué cae el Imperio en América. Porque el mayor error fue que se lo pasaron al Virreinato de la Plata, que se creó en Buenos Aires. Y lo administraron tan mal que después no pudieron mantener y quedaron picados los bolivianos, los actuales bolivianos, alto peruanos, ¿cierto? Y por otro lado el Virreinato de Lima, porque se vino abajo. Entonces al final se lo pasaron a los argentinos. Le pasaron la torta de la riqueza a los argentinos y hasta el día de hoy sabemos cómo son los argentinos para administrar la economía de un país tan rico. Bueno. Sí, yo me acordaba que en Potosí también hay una teoría que para poder entregarle alcohol a toda esta gente que trabajaba, toda la mano de obra que había alrededor de la minería de plata, sí. Empieza a ganar terreno los destilados, porque requieren menos volumen para producir un efecto en los consumidores. Entonces sí, el traslado sobre todo en mulares era mucho más eficiente que los mulares trasladaran destilado en vez de fermentado, en vez de vino, ¿no? Sí, mira, había todo eso Pablo Lacoste también lo ha investigado muy bien, de quiénes eran los que vendían acá la producción y todo, y finalmente era para el consumo de los mineros, ¿ya? Justamente. Entonces había de diversas calidades, por supuesto. Pero gana el destilado. Gana el destilado y entre ellos va este pisco de Coquimbo. Claro. Ahí dicen que también se acuña el término pisco, porque era pisco, llegaba a distintos lados. Claro. Porque todos empiezan a apuntar a Potosí, llega a ser una ciudad a nivel europeo. El entorno. Sí, no, tremendo. El nivel de vida es muy parecido a las grandes ciudades de Europa en el momento. Entonces, todos empiezan a llevar todas sus producciones, no solo de alcohol, sino que de una serie. Todos van a Potosí. Claro.
Entonces, y una vez llegan ahí, el alcohol es, el pisco, Claro. no sabías de dónde venía. Claro. De hecho hay un Singani. el Singani que famoso el Singani, boliviano. que el boliviano dice, bueno, este es nuestro destilado Claro. de vino de uva. Sí. Por eso yo invito a que lean la obra del historiador argentino, porque trabaja muchos años aquí en Chile, Pablo Lacoste, Sí. de la Universidad de Que Santiago. en Perú no lo pueden ver al señor Lacoste. Sí, pero bueno, van a seguir apareciendo. Ahora apareció un texto peruano, ¿cierto? De que no dicen la palabra pisco, pero sí están los ingredientes y todo. Pero finalmente es una pelea bizantina, ¿sí? Esto es una extrapolación de lo que los españoles hacían allá. Y eso, o sea, si siguen así, España se les va a meter. Sí. Oye, tú sabes que yo tengo un libro que compré en Lima que va punto a punto contraatacando, respondiendo a al Lacoste. libro de Lacoste. Sí. Sí. Sí, pero lo que pasa es que en Perú no hubo mucha valorización del pisco, y fue Chile el primero, y durante la época de Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto? Cuando se decreta, o sea, se inscribe como una bebida nacional y de la región, o sea, de la provincia. Cuando como aparece el cambio de nombre ¿cierto? arriba también. Pues, y de claro, Unión a la Unión, a Pisco, sí, a Pisco, pero todo un apoyo ahí. Entonces, bueno, Sí. yo diría que golpea primero, golpea dos veces, así es lamentable. Hay unos frutos amazónicos que Japón los inscribió, po, y Brasil todavía los reclama. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque los pudieron producir, po. Bueno, ahí nace todo un tema de los cambios de nombre. Por ejemplo, El derecho intelectual, lo que hablábamos Exacto. antes. Pero algunos han cambiado. Por ejemplo, el whisky se escribe de distintas maneras, se pronuncia diferente. Cada uno ha buscado, como Zamorano cuando busca el 1 más 8 en vez del... Este como el tema del whisky con el brandy y el coñac. Claro, ¿cierto? pero... En diferentes lugares, pero claro, y es una bebida militar. Sí. El brandy, porque lo llevan los soldados ingleses que vuelven de la guerra de Flandes, cuando fueron entre España y Holanda, o sea, o Países Bajos, ¿cierto? En el siglo XVII, esa gran guerra, XVI-XVII. Bueno, hay cosas muy... Es como para hacer todo un programa con la historia de los alcoholes, los bebestibles. Sí, pero al final siempre hay un tema comercial. Sí, que sí. es el que se lleva el... Sí. El que se lleva o el motor de todas estas peleas, siempre hay una cuestión comercial, hay un tema de billete. Sí. Te agradezco un montón. Joel, ¿te gustaría agregar algo de diccionario histórico, biográfico de la comuna de Los Vilos? Bueno, primero que todo agradecer a Mamayuca TV, a todas las personas que han tenido la paciencia de vernos, y los que van a tener la paciencia también de leernos, porque hay un equipo grande aquí trabajando también junto a mí en estos muchos años ya, desde 2008. La gente de la comuna de Los Claro, Vilos, entonces creo aquí que está... disfrutar mucho la lectura. Aquí durante el lanzamiento hubo mucha emoción porque la gente se vio ahí o encontró familiares, entonces esa es la idea también. Vivimos tiempo en que toda la gente anda tan negativa, que yo quería también hacer un libro positivo y que no fuera tan solo de guerra o de la profundidad del mar, que me encanta también, pero quería hacer otra cosa. Este es un homenaje también. Sí, y quiero rematar con algo que, conociéndote y viendo además la temática, que es un libro vivo. Este libro, Claro. una próxima edición ya va a venir con nueva alimentación. Sí, ya va a venir pidiendo, diferente. lo están pidiendo Sí. que hay gente, porque el libro también se ha comentado mucho. Va a venir ampliado, me Claro, imagino. este dato no está bien, quizás, o me han dicho, ¿sabes que faltó esta persona? Sí, efectivamente, y también lo coloco acá. Se va moviendo. También lo coloco, que es difícil expresar más de 500 años, mucho más, en tan pocas páginas. Agradezco mucho tu trabajo, Joel, y también agradezco tu voluntad para que siempre estemos conversando y dejando estos registros que yo al menos estoy convencido que son valiosos ahora y van a ser valiosos en la medida que pase el tiempo. Sí, lo más importante es que la gente valore, porque más que valorar el autor o la corporación gestora del Chuapa, los que estamos trabajando en esto, más bien es su historia. Yo solamente interpreto los insumos que me están entregando todos ustedes, así que yo también soy agradecido de ustedes, así que es una simbiosis. Sí. Y es unir el pasado con una flecha que va hacia el futuro. Claro, porque la historia es actualidad. Exacto. Te lo agradezco mucho, que estés muy bien. Hasta pronto.